celebración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados presentó su nueva edición de bolsillo como parte del programa editorial La Constitución nos une, en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP. La Constitución vigente no solo tiene la fuerza normativa de los preceptos, sigue teniendo una buena carga aspiracional, sigue teniendo un contenido, incluso numéricamente hablando, que consagra, por momentos parece hasta sueños, la búsqueda de ideales por la vía de las ideas. Por eso, la mejor forma de festejar la Constitución en el lugar en el que se hace la ley es hacerlo en un clima, sí, de libertad, de capacidad para escuchar al otro, de encontrar, de construir espacios de neutralidad partidaria para que a partir de lo que nos une, dejando a un lado lo que nos separa, seamos capaces de consignar no solo las preocupaciones y aspiraciones de hoy, sino hacer que la Constitución sea un faro, una estrella polar que haga que no solo el navegante pueda ir por el mar proceloso con seguridad, sino sepa con la mayor certeza posible, porque la tripulación es grande, cuál es el puerto de destino. Cientos de reformas al texto constitucional que le permiten no solo ser una constitución formalmente vigente, sino una constitución viva, es decir, un texto que merced a las sucesivas reformas sigue siendo útil, importante y eficaz. Sería absurdo, y esto no podría ocurrir entre nosotros, que la sociedad avanza a veces a pasos agigantados y la norma, el código fundamental se mantiene estático. Esta edición de bolsillo es la Constitución más actualizada hasta la fecha, ya que tiene reformas hasta el 29 de enero de 2016. Además, relaciona 227 decretos modificatorios en los que se incorporan 697 artículos de reformas a la misma. La Constitución nos une. Ella organiza y armoniza nuestra vida social. Representa nuestro modo de ser colectivo, pero también constituye la visión programática de lo que queremos ser. Por ello es que la 63 legislatura, motivada en esta razón, ha publicado esta edición de bolsillo que representa la síntesis de un pensamiento que es la historia de nuestro país. Toda edición que se haga de la Constitución es un texto que debe ser bienvenido por los miembros de la sociedad, igual por los gobernantes que por los gobernados, porque contribuye, como muy bien decía don Sadot Sánchez, al robustecimiento de la cultura constitucional que toda buena democracia merece y requiere. Quiero, al hilo de las reflexiones siempre sabias y prudentes de don Sadot Sánchez, reiterar que en efecto nos encontramos a 801 años de ese gran episodio para el constitucionalismo que fue el llevado a cabo en el campo de Runnymede, en Inglaterra. Qué bueno que hoy un constitucionalista, y lo agrego a la lista de los investigadores a los que se refería don Sadot, el presidente Camacho, también nos convoca para hacer una reflexión sobre nuestra Constitución, no solamente en su versión de bolsillo, sino sobre nuestra Constitución en lo que representa como el texto normativo que, como bien se dice, nos une a los mexicanos. Pero es oportuno que en este marco celebratorio de lo que ha constituido nuestra Constitución y constituirá para la organización y funcionamiento de las instituciones,
y para las relaciones sociales que rigen en nuestro país, que también tengamos presente que lo que nos une puede en algún momento ser, a su vez, paradójicamente, un instrumento divisivo. No pasemos por alto que la Constitución, efectivamente, es el instrumento en el cual se entroncan, en el cual convergen, en el cual se armonizan las aspiraciones, las expectativas, las exigencias de una sociedad que en su momento, me refiero a la fundacional de 1917, tenía reclamos muy importantes, particularmente en el orden social. Esto se tradujo en respuestas concretas en lo que se refiere a los campesinos y a los trabajadores. Que durante muchos años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 5 de febrero de 1857 y publicada y promulgada el 5 de febrero de 1917, ese es el título completo de nuestra Constitución, en muchas ocasiones se consideraba como un mero documento político. Pues es una Constitución política, pero realmente cada vez más nos damos cuenta que es un código con valor jurídico importantísimo. Y hay que conocerlo y hay que consultarlo, no solamente legisladores, no solamente jueces, no solamente especialistas, administradores públicos, no solamente estudiantes, todos los ciudadanos tenemos que conocer este documento. Yo creo que la Constitución mexicana es la decana de todas las constituciones latinoamericanas y creo que así debe de seguir. Hemos funcionado, lo hemos reformado cada vez que sea necesario, lo hemos agregado, pero sigue siendo la decana de todas las constituciones. Solamente Argentina nos ganaba porque el Código Alberdi había sido expedido en 1853, pero en 1995 se reformó y ya la mexicana es la más antigua de las constituciones latinoamericanas, que se renueva periódicamente. Yo considero también que es un gran instrumento de trabajo, ya lo estamos tratando como un instrumento de trabajo, no como una cosa simbólica, sacralizada, que no se toca o no se ve y nadie entiende, sino que es un instrumento de trabajo para todos nosotros. Durante el evento, acudieron los legisladores del PRI, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, presidenta del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, y Juan Cavazos Valderas, presidente del Comité del CEDIP. También Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de diputadas y diputados de la 63ª legislatura. Durante el segundo día de actividades en la conmemoración hacia el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución nos une, se presentó el avance de la obra Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado César Camacho, comentó que es necesario impulsar un constitucionalismo ciudadano en donde lo democrático no se agote tan solo con el acceso al poder, sino comprenda también su adecuado ejercicio. Porque este es solo el principio. Esto es un atisbo, una mirada atrás para ver de dónde venimos. A esta generación de mexicanos le corresponde saber lo mejor que se pueda de dónde venimos, pero lo más importante y retador, ¿a dónde vamos? El legislador destacó la importancia del texto constitucional, ya que desde el de 1857, en donde hubo catálogo de derechos fundamentales y que fueron conocidos posteriormente como garantías individuales. No obstante, las dificultades intestinas, los problemas que parecían interminables entre federalistas, centralistas, entre monárquicos o conservadores y liberales, no impidieron la discusión libre de las ideas y la generación de textos constitucionales que al final reflejan un momento en la vida de la nación.
El coordinador y compilador del proyecto, el doctor Jorge Fernández Ruiz, habló de la importancia de nuestra Constitución dentro de las otras cartas magnas de Occidente. Compila pues esta obra los instrumentos constitucionales más importantes del constitucionalismo occidental, los cuales son glosados por prestigiados académicos que analizan su contenido a fin de poner en su contexto histórico la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, actualizada una, otra y muchas veces para ponerla en consonancia con su respectiva circunstancia. Al realizar las que en años venideros se requieran, será útil asomarse a las páginas de este obelisco editorial construido con las fuentes históricas de nuestra ley fundamental. También es oportuno cobrar conciencia de los diferentes foros académicos que en nuestros días debaten, admitiendo sin conceder la presunta necesidad de abrogar nuestra Constitución Federal para establecer en su lugar otra renovada, con mejor técnica legislativa, a efecto de depurar y homogeneizar las normas constitucionales vigentes. De cara a las nuevas tendencias, no podemos desprendernos de sus principios, ni mucho menos negar nuestro pasado histórico, pues con ello borraríamos la identidad nacional del pueblo soberano y perderíamos la tradición jurídica que soporta en el orden filosófico jurídico la continuidad del Estado de Derecho. La real importancia que tiene el poder legislativo en el constitucionalismo moderno. Y se ve reflejado en actos como este, en el cual se está presentando el avance de una obra. Es una obra conjunta esta que refleja el valor histórico, político y jurídico de la evolución del hombre. Estamos hablando del hombre y de la sociedad. Estamos hablando de sus debates, de sus luchas y de sus reconciliaciones. Deben de leer todas nuestras nuevas generaciones para que vean de dónde viene y por qué el mérito de la Constitución que vamos a celebrar el año entrante, su primer centenario. La presentación de los avances de la obra, Fuentes históricas de la Constitución de 1917, dio inicio a los trabajos del seminario del mismo nombre, donde se analizarán los puntos clave de la Constitución Política de 1917 y su contexto histórico. En el tercer día de los trabajos del seminario Fuentes históricas de la Constitución de 1917, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del capítulo mexicano de la Organización Europea del Derecho Público. El diputado César Camacho comentó que si en el pasado el Ejecutivo tuvo prominencia, en el presente y el futuro, el Poder Legislativo deberá cobrar legítima relevancia, ser más eficaz y más democrático. Al poder público le urge, y el legislativo forma parte del poder público, le urge cobrar eficacia. En estos tiempos, a la gente no le dice nada la cauda de justificaciones, menos de pretextos. Lo que quiero acreditar es que estamos en un tiempo de definiciones. No este año, sino estos años. El ejercicio de la democracia, lo he estado sosteniendo de manera consistente, no solo radica en el arribo al poder, es decir, en que el ejercicio del poder provenga de un acto democrático, que la representación popular provenga de una elección democrática. El ejercicio democrático tiene que ver con hacerlo transparentemente, rindiendo cuentas, republicanamente, legalmente, y diría yo, desde el ámbito de lo social, dando resultados. A mí me parece que hay que explorar nuevas formas de diálogo para el equilibrio en el ejercicio del poder público, especialmente entre el legislativo y el poder ejecutivo. El diputado agregó que hay que impulsar el crecimiento de la diplomacia parlamentaria, pues aun cuando le corresponde constitucionalmente al Ejecutivo,
las reuniones multinacionales con todos los países con los que México tiene tratados ha sido fecunda para comprender y hacer propias las experiencias exitosas de otras latitudes. La pluralidad política expresada en los distintos partidos encuentra su cauce en el poder legislativo. De allí que se haya convertido en un espacio fundamental de la negociación política. La conclusión de este seminario dio pie para que al día siguiente inauguren los talleres del Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917 y continuar con las conmemoraciones del centenario de nuestra Carta Magna. El día 22 de junio del 2016 se inauguró formalmente el Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917 en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. El doctor Jorge Fernández Ruiz, coordinador del seminario, señaló que se está rememorando un producto jurídico-político del esfuerzo de aquellos ciudadanos constituyentes y el resultado de debates y discusiones desarrollados en Querétaro en torno al proyecto de Constitución. A la centenaria, libertaria y avanzada Constitución mexicana de 1917, que propició el desarrollo del país por los caminos de la democracia y la justicia social. Si bien no inventaron los derechos fundamentales, los reconocieron y los protegieron con las garantías individuales. Y si no fueron los creadores del fenómeno estatal, ni de sus formas, ni de las formas de su gobierno, sí supieron reinventar a la nación y acuñarla en el molde del Estado federal, bajo un gobierno republicano y democrático de corte presidencial. En suma, un Estado de derecho. La Carta de 1917 clasificó a los habitantes del territorio nacional en mexicanos y extranjeros, distinguiendo entre los primeros a los que lo son por nacimiento de los que adquieren tal carácter por naturalización. Reservó a los mexicanos la calidad de ciudadanos a condición de tener un modo honesto de vivir y haber cumplido 18 años si fueran casados o 21 en caso de ser solteros. En lo concerniente al Poder Legislativo, optó por el esquema bicameral, al integrar al Congreso General con una Cámara de Diputados compuesta por representantes de la Nación y una Cámara de Senadores formada con 2 miembros por cada Estado y 2 por el Distrito Federal, lo que implícitamente dio lugar a considerar a la primera como representante del pueblo y al Senado como representante de los estados y del Distrito Federal. El Poder Ejecutivo se diseñó de conformidad con el modelo presidencial, en el que el presidente de la República es su único depositario y en consecuencia es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la Administración Pública Federal. De la Constitución de 1917 lo vino a dar su sentido social, contenido en 3 artículos que resultaron emblemáticos: el tercero, el 27 y el 123. El diputado César Camacho comentó que hoy se vive un pluralismo reformador, expresión de madurez democrática que se ha hecho con sentido de responsabilidad histórica. Estamos quienes trabajamos desde el Poder Legislativo absolutamente convencidos de que la sede de la democracia, la nueva ágora, el lugar de la residencia de la política, el sitio donde convergen todas las maneras de ver al país y al mundo, tiene que seguirle dando paso a los acuerdos. Pero en el siglo XX, ahora mismo, estamos impelidos
a que los cambios sociales y políticos que están ocurriendo en México nos den la oportunidad de fortalecer el Estado social y democrático de derecho, de acentuar, de ir más lejos en la redistribución del poder entre los sujetos que integran el Estado. Por ello, la consolidación del Estado social y democrático de derecho sigue siendo un importante pendiente. Cada generación de mexicanas y mexicanos ha hecho su aportación, de modo que el texto fundamental siga siendo útil, práctico, fuerte. Las reformas y adiciones a la Constitución pudieron ser relativamente fáciles, justamente por la integración camaral, por el poder reformador de la Constitución. Pero 312, casi la mitad de las 697 reformas constitucionales, se realizaron en los últimos 20 años, y de esas 312, 145 en el presente sexenio. Con los datos duros por delante, evidentemente la gestión más reformista. Lo que nos resta no solo es desarrollar normativamente estas reformas, que en muchos casos ha ocurrido, sino convertir todo esto, este caudal institucional y legal, en políticas públicas eficaces que transformen positivamente la vida de los mexicanos en el aspecto económico, en el crecimiento en su conjunto, en el desarrollo no solo de las instituciones, sino sin adjetivos, de modo que acreditemos que políticamente México está haciendo lo que debe para consolidar un constitucionalismo de corte democrático que ha puesto en el centro a los ciudadanos. El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la Carta Magna se ha modificado casi 700 ocasiones a través de 227 decretos hasta llegar a la actual Ley Fundamental, la cual debemos defender como jueces constitucionales, servidores públicos, como ciudadanos y como mexicanos. Como jueces constitucionales, tenemos la convicción plena de que desde el Poder Judicial de la Federación, el mejor homenaje que puede rendirse a nuestra ley fundamental es vigilar su pleno acatamiento, su plena defensa, pugnando con la solidez de nuestras resoluciones por el pleno ejercicio de acceso a la justicia, a través de recursos jurisdiccionales efectivos y ágiles, enmarcados en la más intensa y exigente política de respeto de los derechos humanos de todos, sin excepción. Indudablemente que nuestra Carta Constitucional es el resultado de un largo periplo constitucionalista que coincide con la evolución de México, desde sus albores como nación independiente hasta la cristalización de los principios defendidos por el ejército constitucionalista al mando de Carranza. Desde 1917, el Constituyente Permanente ha modificado nuestra Carta Magna en casi 700 ocasiones, a través de 227 decretos, hasta llegar hasta el texto actual de nuestra Ley Fundamental, que desde su primer artículo perfila el horizonte al que queremos arribar. Estoy seguro que este seminario, que analiza la evolución de nuestra ley fundamental mediante una visión histórica, jurídica y política, aportará un nutrido abanico de reflexiones que redundarán no solo en el beneficio de los participantes de este foro, sino en toda la sociedad, ávida de vivir y de realizar sus proyectos de vida en un Estado constitucional de derecho, al amparo de la ley y en paz, y cruzar el puente entre el país que somos y el país que queremos ser. La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, se pronunció porque la Constitución sea mapa y hoja de ruta que nos lleve a consolidar la justicia y la paz social que anhelamos.
Las leyes que emanan de nuestra Carta Magna deben cumplirse sin espacio para la negociación de los derechos que protege. Guardar y hacer guardar sus principios ha sido la divisa de los poderes de la Unión. Podríamos citar decenas de reformas que demuestran que el proyecto de Estado plasmado en la Constitución continúa siendo viable. Estas reformas no son meros acuerdos cupulares entre partidos políticos, sino son consensos para una mayor cercanía del gobierno con las necesidades de la población y un avance sustantivo en los cambios estructurales que México requiere para que su gente viva mejor. La Constitución debe de ser el mapa, la hoja de ruta que nos lleve a consolidar la justicia y la paz social que anhelamos. La Procuradora General de la República dio por inauguradas las labores de la mesa de trabajo del seminario, a nombre del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Posterior a la inauguración del seminario, inició la primera mesa de trabajo moderada por el doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, investigador visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jorge Fernández Ruiz dio una introducción a los antecedentes constitucionales a lo largo de la historia. La doctora Miriam Mabel Ibanega, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, se enfocó en el tema La Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, ilustrando los antecedentes de la Constitución argentina. A continuación, fue el turno de la participación del abogado de origen venezolano, José Araujo Juárez, quien explicó el marco normativo de su país y la historia de esa Constitución. Enseguida, el licenciado Jesús Anlen López, coordinador del Enlace Interinstitucional del Tribunal Superior Agrario, contribuyó a la mesa de trabajo contextualizando la importancia histórica del Acta Constitutiva de 1823. La mesa de trabajo concluyó con la participación en inglés del Dr. Basilius Candilis, quien dedicó su exposición para hablar del Parlamento griego y la aplicación de la Constitución en su democracia. Durante la siguiente mesa de trabajos del seminario, integrada por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizaron sobre la conveniencia de retomar los principios de las leyes supremas que antecedieron y allanaron el camino a nuestra Constitución. José Luis Camacho Vargas, catedrático de la Facultad de Derecho, consideró que la separación de ambas instituciones no ha sido fácil. De ahí, la protesta de grupos religiosos ante la reciente iniciativa presidencial para permitir los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Margarita Palomino Guerrero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, comentó acerca del contenido del ordenamiento que precedió a la primera Constitución, el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856. El académico de la UNAM, Emigdio Julián Becerra, agregó que el Plan de Guadalupe es parte medular para comprender el origen y estructuración del Congreso Constituyente que dio pie a la Constitución de 1917, al establecer una directriz política y jurídica para acceder al restablecimiento del orden social a través de nuestra ley fundamental. El doctor Rafael Leiva Mendívil agregó que algunos de los antecedentes que consagra este documento son principios de nuestra actual Carta Magna, como libertad de expresión, adición de poderes, juicio de procedencia, desafuero y acción popular contra servidores públicos en la administración de justicia. El investigador José René Olivos Campos incluyó que los principios, normas y valores que conforman el actual Estado constitucional son producto de la independencia, la libertad, la democracia y la justicia social prevista en el constitucionalismo actual. La mesa de trabajo concluyó con la ponencia de la profesora de la UNAM, Norca López Amarripa, y el tema, el proyecto del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de diciembre de 1822. La académica comentó que a lo largo de la historia, la Constitución ha sido más que un conjunto de leyes y normas. Es una aspiración e ideal de la nación, ya que en ella es posible leer el proceso histórico de conformación y consolidación del Estado en las leyes fundamentales que la rigen.
El día jueves 23 de junio, los trabajos del seminario continuaron en el Salón Legisladores de la República, del Palacio Legislativo de San Lázaro. Durante esta sesión de mesa de trabajos, se destacó la necesidad de fortalecer el constitucionalismo en México. El director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP por sus siglas, Sadot Sánchez Carreño, dijo que se busca difundir los postulados de la Carta Magna para acrecentar y fortalecer la cultura de la constitucionalidad y la legalidad, en beneficio de la sociedad. El catedrático de la Universidad Veracruzana, Manlio Fabio Casarín León, trató el tema de documentos constitucionales mexicanos del siglo XIX, en el cual se abordaron tópicos como el Plan de Casamata del 1 de febrero de 1823. Comentó que nuestra Constitución necesita ajustes y una gran reforma integral que refleje los tiempos presentes. El maestro Juan Carlos Cervantes Gómez, director de Estudios Legislativos del CEDIP, expuso el tema Las Bases Orgánicas de 1843. En el tema La Declaración de Independencia de 1821, expuesto por la doctora Guadalupe Leticia García García de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, señaló la creación de este documento, mismo que abrió las puertas, en los hechos y en lo político, a la autonomía de nuestro país. Juan Francisco Pérez Gálvez, de la Universidad de Almería, indicó que hay periodos históricos con un importante vacío legal y documental, que es necesario que España y México se dediquen a subsanar. La doctora Gladys Camacho Cepeda comentó que la Carta Magna de México es uno de los textos de referencia del constitucionalismo latinoamericano al consagrar los derechos fundamentales. La investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, Marina del Pilar Olmeda García, expuso que el grupo insurgente que postuló los ideales republicanos buscó que México adoptara la forma de gobierno actual, que ha ido avanzando, desarrollando y perfeccionando. La maestra Magdalena Martínez Quirarte, de la Universidad de Guadalajara, trató el tema del Plan de Iguala. El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, también investigador de la Universidad de Guadalajara, mencionó que debido a la globalización, la Carta Magna ha tenido una vertiginosa evolución en todos sus órdenes: económica, educativa, cultural, política y las llamadas reformas estructurales, que deben aterrizarse e instrumentarse para que se apliquen. Otras de las mesas de trabajo presentadas fueron el Pacto Federal de Anáhuac, por Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Plan de Ayutla de 1857, dictada por Efrén Chávez Hernández, el Plan de San Luis, de Ángel Zarazúa Martínez y Rodolfo Aceves Jiménez, con la ponencia Los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. En la última mesa del Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, magistrados y académicos destacaron documentos que sirvieron como base del constitucionalismo social y resaltaron que la Constitución mexicana se anticipó en este tema a otras que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropesa, señaló que los sentimientos de la nación del 14 de septiembre de 1813 es el primer documento que establece el constitucionalismo del país. Eduardo Andrade Sánchez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, explicó la influencia de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 en el diseño de la primera Carta Magna del México independiente en 1824, hasta la actual y vigente, promulgada en 1917. Ana Claudia Santano, de la Universidad de Salamanca, felicitó a nuestro país porque sus senadores pueden ser elegidos por 2 periodos consecutivos y en el caso de los diputados hasta por 4. En mi nación se reeligen de forma ilimitada. Así lo comentó. Al terminar la última mesa de trabajo, se dieron por concluidos los trabajos del seminario Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, La Constitución nos une, en el marco del centenario de nuestra Carta Magna, evento que fue organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Ha sido muy satisfactorio participar en este Congreso Internacional
sobre las fuentes históricas de la Constitución mexicana de 1917. Largas horas de reflexión conjunta entre académicos provenientes de distintas latitudes del mundo occidental. Este evento internacional, que como lo ha referido el doctor Jorge Fernández Ruiz, tiene la valiosa aportación de hacer coincidir visiones históricas, políticas y jurídicas para redescubrir las fuentes de la norma de normas de nuestro país. ¿Qué es la Constitución? La que, independientemente de representar la expresión general de la voluntad de un pueblo, refleja los anhelos y los afanes que son cobijados y protegidos por ella. Al final de cuentas, las constituciones no son más ni menos que la voz de un pueblo. Y quizás con la mayor afirmación que lo hacía el generalísimo Morelos, reflejan los sentimientos de la nación. En este devenir, el siglo XX ha sido igualmente rico en opciones. Hemos tenido, después del 17, una sola constitución, y estos primeros 16 años, y es de preverse, el próximo año habremos sumado 100, parece un juego de palabras, pero pretende no serlo. Siendo sustancialmente la misma Constitución, es mucho mejor la del 2017 que la del 1917. Este gran seminario, además de generar una obra editorial que seguro estoy será sin precedentes, va a acompañar a otras 23 publicaciones. Es una contribución modesta, pero solidaria y espero responsable que esta Cámara de Diputados hará con los mexicanos para sumarse a una conmemoración incluyente, donde incluso banderas partidarias deben ser arriadas para poder hacer que hicemos la bandera nacional que nos acoge, nos abraza y nos suma a todos. Soy un convencido que la Constitución es la expresión jurídica del poder, y le agrego un adjetivo, del poder democrático. Y al poder democrático legítimamente se accede por la vía electoral, en el caso del poder legislativo, pero la forma democrática de su ejercicio, que es tan importante o más que el acceso al poder por la vía democrática, el ejercicio democrático radica en los resultados, en la eficacia, en satisfacer las expectativas de los mandantes, que son las y los mexicanos. Tenemos la férrea voluntad de vivir en armonía. Queremos, por supuesto, que haya desarrollo económico, pero queremos, por encima de todo, vivir en un clima de seguridad, de libertad y de paz. Muchas gracias. Hoy, 24 de junio a las 13:56 de la tarde, agradezco a todos su participación y formalmente declaro concluidos los trabajos de este seminario sobre la visión histórica de nuestras constituciones. Enhorabuena.